Rafael Navas ya está con nosotros en el plató, él es el secretario general de Asaja y con él vamos a hablar de, bueno, pues ya saben, de esas movilizaciones que se llevaron a cabo el pasado domingo, que hizo pues que todo el mundo fuese hasta Madrid, y también de distintas situaciones por las que están pasando todas aquellas personas que se dedican profesionalmente al campo. Además ya saben que Córdoba pues es precisamente agraria y ganadera, así que esto nos interesa a todos mucho. Gracias por estar con nosotros, Rafael, bienvenido a Córdoba TV. Muchas gracias a vosotros, Amparo. Bueno, pues lo primero vamos a resumir cómo fue ese domingo en el que podemos decir que fue multitudinaria la respuesta de las personas del campo, porque es cierto que la situación no está siendo fácil precisamente para ellos. Sí, efectivamente, fue una movilización masiva. Yo en los muchos años ya que llevo en este sector, sin duda la movilización más grande que ha habido nunca del sector, y es fruto de un enorme malestar que hay en el mundo rural en su conjunto, sí, que abarca desde cazadores, agricultores, ganaderos y mundo rural en general, que ven no solo que hay una situación de crisis económica importante, sino que además se está cuestionando su modo de vida y su cultura. Y por ello pues ha habido esta unidad completa del sector, sí, hemos ido todos juntos, con la idea de expresarle a la Administración Central, que es la que mayormente tiene competencia en este sentido, que hay que hacer algo, y pedimos cosas pues tan sencillas como que se valore y se reconozca esa labor tan importante que hacemos por el medio rural. ¿Por qué no se llega a reconocer? Porque además es que es una de las bases fundamentales, estamos hablando de la economía, estamos hablando incluso de la cultura, porque forma parte, sí, aquí en Córdoba podemos decir que es parte de nuestra cultura. ¿Por qué esto no se llega a entender y no se llega a respetar? Y del medio ambiente, que también es muy importante. Ejemplo. Pues mira, es curioso porque hemos pasado y estamos ya afortunadamente saliendo de la dichosa pandemia, sí, y vimos en la época más dura de la pandemia cómo los agricultores y ganaderos y también la caza hicieron un papel muy importante, sí, en mantener su actividad en beneficio del conjunto de la sociedad. Sí. En cualquier familia priorizamos una serie de cuestiones, una de ellas la alimentación, y parece que se ha olvidado mucha parte de la sociedad y sobre todo de la política que el campo produce alimentos, y sin alimentos es que no podemos vivir, que es la principal necesidad que tenemos las personas, y no se ha reconocido eso, y en cambio se están tomando medidas a nivel de Bruselas, incluso a nivel del gobierno, con unos temas disparatados, como hemos visto el ministro de Consumo criticando el consumo de carne, o el ministro de Agricultura cuestionando la política agraria común, o la ministra de Trabajo cuestionando la situación laboral que hay en el campo, o el ministro también, la ministra de Transición Ecológica cuestionando temas como el agua, sacando la ley de bienestar animal, sí, que es absolutamente disparatada, y son un montón de medidas que se toman contra la producción agraria, sí, contra la cultura del mundo rural, contra la actividad cinegética, contra la actividad ganadera, y el sector en su conjunto ha visto un basta ya. Y aquí ha habido unanimidad absoluta, sí, de todas las organizaciones de cualquier signo, de todas las organizaciones que están vinculadas al mundo rural, de todas las organizaciones de cazadores. Todo el mundo se ha puesto enfrente. Y algo, esto como el del chiste, mi capitán, que todos llevan el paso, cambia menos mi niño. ¿Qué? Pues aquí resulta que todos llevan un paso y parece que el gobierno lleva un paso en el sentido contrario. Sí. Y de ahí esa masiva movilización que ha sido, esperemos, que un punto de inflexión para que el gobierno deje de atacar sistemáticamente al campo, ya no digo críticas, sino de atacar al campo, sí, y a ver si de una vez por todas hace lo que tiene que hacer y no hace lo que está haciendo, sí, que son medidas que van contra el mundo rural. ¿Qué ambiente se respiraba? ¿Qué era lo que se comentaba entre las distintas personas? Porque como bien has comentado, es que en este caso todos los sectores se han unido, que eso es lo que más llama la atención, sí, que aquí no iba cada uno por su lado, no, sí, todo sí, el mundo a una. Pues se traslada un enorme malestar, como he dicho anteriormente. Sí. Hay un enfado generalizado con las políticas que está llevando el gobierno. Si analizamos el tema de la caza, se está denostando la caza y es una actividad absolutamente necesaria. Yo comprendo, sí, que puede haber quien no le guste, al que no le guste que no vaya, sí, pero vaya en contra de la caza, que estamos viendo que en aquellos sitios que se ha prohibido, como los parques nacionales, está habiendo problemas de superpoblación que afectan a la flora, a la fauna y a mucho otro tipo de problemas. Y al final se está teniendo que controlar animales desde la propia administración, sí, de una forma disparatada. Pues la caza, guste o no guste, es un tema absolutamente necesario, pero es que además de ser necesaria desde el punto de vista de gestión, porque evita superpoblaciones, hace control de poblaciones, evita daño a la flora y fauna y también, sí, evita accidentes de tráfico, sí, que es muy importante ese tema, pero es que además se está cuestionando un modo de vida y una cultura de la gente que es desde el origen del ser humano, que es la actividad cinegética. Entonces, en ese sentido, ha habido un mundo que es el de la caza, en el cual la Asaja tenemos una implicación muy, sí, importante con los titulares de los cotos de caza, que han dicho que están hartos de que se les critique y se les denoste. Vemos una ley de bienestar animal que hablan de cosas tan disparatadas como
que no se pueden criar perros en el campo, y hay que criarlos en criaderos homologados, que ya no puede un tío tener en el campo sus perritos y criarlos de la forma que quiera, no se les puede cortar el rabo, no se les puede cortar la oreja en especies que desaparecerían de esa forma. Hay muchas normas que la analiza y la verdad es que llaman la atención por disparatadas. Pero es que si vamos a la actividad agrícola y ganadera, tenemos encima una reforma de la PAC que va a perder Andalucía concretamente muchos millones de euros. Yo doy un dato para que la gente que sea fuera del sector lo interpreten. La PAC supone que entran en Córdoba, provincia, más de 300 millones de euros al año, con lo que eso genera de multiplicación del valor añadido y esa lluvia fina que llega a todos los pueblos. Para que se hagan una idea, el proyecto magnífico que hay en la ciudad de Córdoba, que es sin duda una de las mejores cosas que han pasado en los últimos años, de la base logística, son 300 millones de euros. Es decir, que todos los años vía PAC cae una base logística en la provincia de Córdoba, y esto va a suponer un recorte que puede llegar en algunos casos al 40-50% de los fondos que llegan, pero además añadiendo con unas limitaciones de un malentendido medio ambiente que supone mayores costes para los agricultores y ganaderos y que va a suponer que van a tener menos renta. Incluso la propia Comisión Europea o el USDA americano, el Instituto de Estudios Americano Agrícola, dicen que esto va a suponer pérdidas de entre el 15 y el 20% de la producción agraria en la Unión Europea. Es decir, que va a haber menos dinero, más burocracia y más obligaciones. Pues eso también genera un enorme malestar. Y tenemos normas laborales, que es la reforma laboral, que no reconoce la temporalidad en el campo. Yo creo que es de sentido común cualquier persona que escuche que la aceituna se recoge en 2 o 3 meses, no se puede recoger en todo el año. ¿Cómo vamos a hacer a trabajadores fijos en muchas empresas durante ese tiempo, cuando es imposible porque la aceituna se recoge es reducida, claro, en un periodo de tiempo? reducido. La recolección de la naranja o la vendimia son temas puntuales. Vemos críticas del ministro Garzón al consumo de la carne, a las famosas esas macroranjas, que nadie sabe lo que es una macrogranja. La gente desconoce que es que por mucho que se críen extensivos, siempre los animales hay que suplementarlos al final con algún tipo de pienso, y encima algunas granjas más intensivas pues generan esa producción de carne a unos precios razonables para el consumidor. Vemos el sistema del Nutri-Score, también implantado por el Ministerio de Consumo, en el cual viene a decir que el aceite de oliva y el jamón son productos malos. Yo creo que poco más hay que explicar, que a alguien le digan que el aceite de oliva o el jamón son productos malos, pues demuestra el sinsentido de esas políticas que se están llevando a cabo. Y si vamos al Ministerio de Transición Ecológica, vemos que se critica a los agricultores por el consumo del agua, cuando son los que han hecho los pantanos, los que han generado que haya actividad económica, y cualquier zona de regadío lo que genera empleo y riqueza y además garantiza alimento a la población. Y así podemos seguir con un largo etcétera de cuestiones. Temas, por Entonces, claro, cuando se ve desde el mundo rural, desde la agricultura, de la ganadería, desde la caza, los titulares de cotos, los titulares de explotaciones forestales, que se le está criticando de esa manera y encima se le acusa de ser contaminadores natos, que es absolutamente falso. Absolutamente falso. El sector agrario es sumidero neto de CO2, que eso no se cuenta. Sistemas agrícolas como la dehesa es un sistema artificial generado por el hombre, que es una reserva de la biosfera, que si no hubiera agricultores, en este caso ganaderos, desaparecerían. Pues llega un momento en que se dice, mire usted, basta ya, y aplíquenme políticas con criterios científicos, no políticos. Y aquí se ha ideologizado por una serie de lobbies que están absolutamente fuera de la realidad, con un desconocimiento científico completo, la actividad del mundo rural, y si a eso le añade que te suben los impuestos, que te sube el gasóleo, que te suben los fertilizantes, que te suben las cotizaciones sociales, etcétera, etcétera, pues cualquier persona que tenga un poco de sentido común dirá, pues pocos se quejan para lo que le están haciendo. ¿Qué es lo que esperáis después de esa movilización masiva que habéis llevado a cabo el pasado domingo en Madrid? Pues mire, ¿Qué esperáis? ¿Esperáis que realmente se escuche y que lo que vosotros estáis pidiendo y que se entienda? Pues sinceramente los precedentes que tenemos no son buenos. Y hay que recordar que ya justo antes de la pandemia hicimos una movilización muy importante. Si recuerdan las personas, en Lucena se montó una tractorada que ha sido la mayor tractorada que ha habido en la historia de Córdoba desde la democracia que se conozca. Y la reacción fue, por parte, en este caso, el ministro de Agricultura, creo 4 o 5 mesas de trabajo, las cuales algunas ni se llegaron a reunir. Tuvo la suerte de que llegó la pandemia y se paralizaron todas las movilizaciones. En cuanto esto se activa otra vez, pues de hecho, mire usted, dejen ya de tomarnos el pelo, dejen de criticarnos, dejen de cuestionar nuestra actividad, y parece ser que para el gobierno ahora mismo el sector agrario es simplemente una vaca de ordeñar impuestos o cotizaciones sociales, y no lo entienden como un generador de riqueza, mantenedor del medio ambiente, mantenedor del medio rural y mantenedor de un concepto que se habla ahora mucho y se hace justo lo contrario, que es la despoblación de los pueblos, la España vaciada, sin agricultura, sin ganadería, sin caza. Que me diga alguien qué actividad económica vamos a tener en los pueblos, potencienla, y de esa forma favoreceremos que haya un menor despoblamiento y más vida en los pueblos.
Rafael, otro de los problemas también ahora mismo es el tema de los transportistas. Estamos viendo desabastecimiento y no se llega tampoco a entender, ¿no? De hecho, por ejemplo, con el tema de la leche, tenemos también otro problema ahí añadido. ¿Cómo se le explica eso a alguien que va a su supermercado y que se encuentra con que no tiene productos frescos, que no tiene leche y que mira hacia el campo, ¿no? En lugar de mirar hacia otro lado, dice, pues es que esto es culpa de las personas que tendrían que hacer que estuviese todo esto lleno? ¿Cómo se le explica? Mire, el agricultor siguen trabajando como pueden. Nosotros somos sensibles ante las demandas de los transportistas, porque es lógico lo que están demandando, se le han disparado los costes y esta pobre gente pues es que no dan más de sí. Nosotros lo que creemos que es que el gobierno el que tiene que mover ficha de forma inmediata para solucionar este problema, y también pedimos a los transportistas que garanticen esos servicios mínimos para que pueda llegar los productos alimentarios al menos a los lineales, para que la gente pueda tener garantía de producción, que creemos que la habrá, pero es un tema que cuestiona en estos momentos un poco muchos modelos que hay de reivindicación. En Asaja siempre hemos sido muy críticos con los piquetes, siempre lo hemos sido, siempre, y lo hemos criticado siempre. Creemos que la libertad está por encima de las protestas que se tienen que hacer, por muy legítimas que sean. Sorprende también que este gobierno fue el que eliminó las penalizaciones a los piquetes, y ahora en cambio se quejan de que la haya, pero nosotros que la hemos criticado antes y las criticamos ahora, comprendiendo las demandas de los transportistas, a los cuales les expresamos siempre el apoyo en sus reivindicaciones, pero entendemos que es legítimo reivindicar, pero también hay que hacerlo respetando también la actividad que genera el sector agrario en este caso, que es el que nosotros defendemos. Pero aquí hago una reflexión también, que esto pone aún más en valor el papel de la agricultura y la ganadería. Nos damos cuenta de lo importante que es el campo cuando en un supermercado no hay leche, no tenemos no algo hay tan pan, básico o no hay como cereales, la leche, o no hay cualquier cuestión. Pero es que esto no es una fábrica que está funcionando per se, que aquí hay mucha gente que está detrás, dependiendo de la climatología, dependiendo de muchos costes, dependiendo de mucha actividad. Esto es una máquina que no se puede parar, y no entendemos cómo se critica la actividad agraria cuando en cambio se valora cuando falta, y cómo además se cuestiona el modelo productivista agrícola en la Unión Europea y en España, que es el más garantista del mundo, donde hay más controles de fitosanitarios, más controles laborales, más controles de cualquier tipo que haya, y en cambio se hace la vista gorda muchas veces para que entren producciones de terceros países usando productos y mano de obra en unas condiciones que son inasumibles e ilegales dentro de la Unión Europea. Por tanto, reivindicamos también que se ponga en valor la agricultura como garante de alimentos, que además para lo que se hizo la PAC en la Unión Europea en el año 57, en el Tratado de Roma, que el Tratado de Roma decía que había que haber una PAC fuerte en la Unión Europea para garantizar alimentos en cantidad, en calidad y en un precio razonable para el consumidor. Eso es lo que está haciendo la política agraria, pero si la cambian a un modelo en el cual solo prima un malentendido medio ambiente y encima se prima la entrada de producción de terceros países, creo que estamos haciendo un flaco favor no a la agricultura, sino al conjunto de la sociedad europea. Creo que no se puede decir más claro, desde luego. Creo que se entiende muy, muy bien. Tenemos que hablar también de las lluvias. Ya aprovechando que estás aquí con nosotros, te vamos a preguntar por estas lluvias que están cayendo. ¿Le vienen bien al campo? ¿Es bueno que llueva en esta época? Hombre, las lluvias son una auténtica maravilla. Lo que está cayendo son billetitos que caen del cielo, y esto es el verdadero desarrollo rural, la verdadera riqueza de nuestra provincia. Córdoba, para lo bueno y para lo malo, tiene una dependencia del sector agroalimentario muy importante, el primer sector exportador, el primer sector generador de PIB en la provincia de Córdoba, y por tanto el campo, que es un negocio a cielo abierto, depende mucho de las lluvias, no solo por el efecto directo que hacen en los cultivos que están ahora mismo en el campo, sino también para el llenado de los pantanos. Hasta ahora mismo ha sido una lluvia muy buena agrícolamente, pero hace falta que llueva más para que los pantanos cojan agua. Si conseguimos ese objetivo, pues se minorarán muchos problemas, pero es fundamental que llueva para tener garantía de agua. Pero además también aquí reivindicamos otro tema que antes he comentado de pasada, que es la gestión del agua. La gestión del agua, muchas veces vemos el río Guadalquivir que va hasta arriba unos días de lluvia y no se les permite muchas veces regar a la gente o llenar balsas, que eso es garantía de riqueza y de producción agrícola para el conjunto de la sociedad. Y por tanto el modelo de gestión del agua también hay que entenderlo desde un punto de vista productivo, y no solo muchas veces de un punto de vista medioambiental, que lo es también, porque los pantanos, que no se olvide, se hicieron fundamentalmente para regadío por los agricultores. Y es curioso como algunos ambientalistas que no hubieran permitido que se haga un pantano, ahora quieren usar el agua del pantano para temas medioambientales. O lo de antes o lo de ahora, lo que no van son dos discursos a la vez. O un pantano como el de Cordovilla, que se colmata y lo declaran paraje natural, cuando no hubieran permitido los propios ecologistas hacerlo. Vemos los sotos de la Albodafia, como están comidos de vegetación porque hay desembalses de agua, de esos embalses que se hicieron para los agricultores, y han conseguido un ecosistema único gracias a unos desembalses que son artificiales. Y un sistema artificial como son los pantanos genera un espacio ecológico. Te vamos a aplicar un poco de sentido común y tener las cosas en su justa medida.
y valorar las cosas para lo que son y para el fin que tienen. Y de esa forma estoy seguro que la sociedad en su conjunto se beneficiará, y basta ya de paradigmas ideológicos y vamos a hacer paradigmas con rigor científico y en beneficio del conjunto de la sociedad, no para el interés de algunos lobbies que lo que están es buscando más coger una subvención en su beneficio que trabajar por el conjunto de la sociedad, como sí hacen los agricultores y ganaderos y los cazadores. ¿Y qué resumen podemos hacer, Rafael, de este primer tercio del año que llevamos ya, casi terminando marzo prácticamente? De momento, ¿qué podemos decir de este inicio del año? Pues mira, desde el punto de vista agrícola, ha estado muy complicado por la sequía, porque estos días está lloviendo, pero llega la lluvia algo tarde y hay muchos problemas de muchos cultivos que no se han podido preparar. Los cultivos leñosos tienen un déficit hídrico importante que puede repercutir, sobre todo en los secanos, muy perjudicialmente para las producciones del año que viene, con lo cual se notarán las producciones, que al final es economía para la sociedad. En el caso de los regadíos, no hay garantía de una campaña de riego razonable, con lo cual también se mermarán producciones en muchos tipos de cultivos. La sierra, los ganaderos están con problemas también de falta de pasto, con lo cual están teniendo que suplementar con alimentación. Y luego tenemos unos precios de los productos agrarios, algunos razonables, otros muy por debajo de sus necesidades, y sobre todo unos costes disparatados. La electricidad, que lo sufrimos todos en nuestras casas, sabemos lo que es. Imagínense un regadío que depende para regar del coste eléctrico, se le dispara la factura del doble y es que no compensa regar. O el gasóleo, que vemos los transportistas que se quedan siempre, los agricultores tienen una dependencia muy importante del gasóleo. Los costes laborales que nos han impuesto han subido casi un 30% en estos 2 últimos años. Y a lo largo, etcétera, que aunque algunos precios acompañen, sin embargo los costes están haciendo que muchas producciones se metan en que no sean rentables. Y por tanto ahí, yo llevo ya muchos años en el sector agrario, 20 y tantos años, y en este año es de las veces que más desazón he visto por parte del sector agrario y de los agricultores y ganaderos. Están realmente viéndose unas situaciones muy complejas, y nosotros lo único que pedimos es que se apliquen medidas razonables, y la única medida no puede ser de premio encima que lo estás pasando mal, te subo los impuestos, de premio cuando lo estás pasando mal, te subo las cotizaciones sociales, de premio cuando lo estás haciendo mal, no te rebajo los impuestos del gasoil, no te rebajo los impuestos de la luz. Y como decía antes, esto no es una máquina de ordeñar para que se beneficie un Estado a costa de una situación de crisis, es para hacer que la actividad económica genere riqueza, y si la actividad económica, cualquier tipo de empresa, empresario, autónomo, pequeño o grande, genera riqueza, nos beneficiamos al conjunto de la sociedad. Si al empresario se le tiene en cuenta, como parece que este gobierno lo tiene en cuenta, simplemente para exprimirle impuestos y machacar las cotizaciones y impuestos, pues en definitiva lo que generaremos es pobreza para todos. Pues que no sea así, que no sea la generación de pobreza para todos lo que quede por delante, sino todo lo contrario. Esperemos que además esas reivindicaciones lleguen a oídos de quien tienen que llegar y que al final hablemos de soluciones y no de problemas, que es lo que a nosotros nos gusta. Rafael, gracias por habernos acompañado y a ver qué tal se va dando todo. Estaremos en contacto durante el resto de la temporada. Muchas gracias para vosotros por vuestra atención, como siempre. De verdad. Gracias.